Señor, te damos gracias por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Ya nosotros no tenemos que ganar nada. Gracias porque en Cristo Jesús hemos sido perdonados, limpiados, adoptados, comprados, libertados y llamados a tu servicio. Señor, ninguno de nosotros es sabio en sí mismo para hablar de tu palabra. Señor, cuando tú llamas a alguien, tú le das la sabiduría, las fuerzas y dirección. Oh Señor, a pesar de mí en esta noche, usa tu palabra para glorificar tu nombre y para hacer de bendición a quienes la escuchen. Que la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente el mensaje en esta noche está basado en el Salmo 100, pero la lectura fue en el Salmo 95 porque el Salmo 100 y el 95 se parecen en su contenido. El 95 es más largo. El Salmo 100 solo tiene 5 versículos. Hermanos, nosotros estamos acostumbrándonos a escuchar algunas palabras que no existían dentro del vocabulario de los cristianos. Y hoy en día hay muchos que están asistiendo a los cultos para encontrar algo en el culto, para acallar su conciencia, buscando a ver qué Dios puede hacer por mí. Incluso hay gente en los cultos a veces que son referidos por psicólogos, por psiquiatras, para que vengan a un ambiente como el de la iglesia, para que puedan tranquilizarse porque tienen mucho estrés. Hay muchas razones por las cuales las personas se congregan, asisten a cultos. En el Salmo 100 yo encuentro el perfil de un verdadero adorador, y así se titula el mensaje. Perfil de un verdadero adorador. Usted puede leer este salmo, puede leer el 95 y usted no va a encontrar que el salmista está buscando. Al contrario, el salmista usa algunas expresiones que indican que ya el adorador, el que asiste a la casa de Dios, lleva cierta condición de ánimo y espiritual para esa adoración. No espera llegar al templo para esa condición, para tener esa actitud en su corazón. Este salmo, Salmo 100, no dice el escritor, no conocemos la fecha. Se dice que posiblemente fuera un salmo para cantarse a la entrada del templo en Jerusalén, en Israel. Es un himno que, si ustedes lo ven, parecería hasta misionero, porque habla de toda la tierra, que toda la tierra debe participar junto con Israel en la adoración y la alabanza a Dios, porque Dios eligió a Israel y porque Dios cuida de Israel. Este Salmo 100 es un poema de exhortación a la alabanza, es un llamado a la gratitud y a reconocer la fidelidad de Dios. Es un himno de alabanza que invita a toda la tierra, pero específicamente en este caso al pueblo de Dios, a Israel, a alabar y bendecir al único Dios. Y por extensión para nosotros, porque la misma Biblia dice que todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Encontramos algunos imperativos, mandatos que nos indican cómo nosotros debemos adorar a Dios y que subrayan la urgencia y la necesidad de alabar y reconocer a Dios. Repito, estas palabras subrayan la urgencia y la necesidad de alabar y de reconocer quién es Dios. Yo no sé si para usted es una necesidad o una urgencia alabar y reconocer a Dios. Pero si lo era para la nación de Israel,
para nosotros los cristianos debe ser lo más. Este himno, si usted lo estudia, tiene 2 estrofas. Tiene los versículos 1 al 3, una estrofa, y los versículos 4 y 5, otra estrofa. Ahora, cada una de esas estrofas, primero le habla de la adoración, y la otra mitad de la estrofa le dice por qué adorar, por qué glorificar, por qué alabar. 2 razones. La urgencia de alabar, la necesidad de alabar y por qué. Se convoca a todo el mundo a que alabe al Señor, porque Dios es bueno y por su misericordia para con Israel. Pero Dios es bueno y misericordioso con la iglesia. Comenzando, vamos a ver la primera estrofa. Y cuando digo estrofa no me refiero a versículos, me refiero a los versículos 1 al 3. La primera estrofa, comenzando en el versículo 1, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cómo dice allí que hay que cantarle a Dios? Alegres. No dice que cantemos a Dios para alegrarnos, sino que le cantemos con alegría, porque ya estamos alegres. Y la palabra alegre aquí es con gozo, que le cantemos a Dios con júbilo. Y la idea de alegre es que el canto debe ser audible. Hermanos, un director no tiene que estar diciendo yo no los oigo. El verdadero adorador no necesita que el director le diga que cante. Ya él canta voluntariamente con alegría y con júbilo. No necesita que lo empujen. Hay que cantar alegres a Dios de forma audible, con júbilo. Hermano, esta es nuestra fiesta. ¿Cómo le llama la palabra de Dios a nuestras reuniones, a nuestras actividades? Ágapes. Un encuentro, una reunión de amor, una fiesta de amor en donde el que está en pecado es una mancha. Una mancha. A Dios hay que cantarle con alegría. ¿Y quién dice allí que debe hacerlo? ¿Solo los judíos? El deseo del salmista, guiado por el Espíritu de Dios, es que todos los habitantes de la tierra, dice, habitantes de toda la tierra, le canten con alegría a Dios. Por eso se dice que este salmo es un salmo misionero. Incluía no solo a la nación de Israel. Era que Dios quería que todas las naciones se gozaran junto con Israel, que le canten con júbilo, con gozo. Hermano, el cantar no es una terapia, no. El cantar no es un tratamiento psicológico. No es que yo llego al culto, en el caso de esto no era que se llegaba, el salmista no decía que llegaran al templo de Jerusalén amargados, pero a medida que fueran cantando se les quitara la amargura. Es que debían cantar con alegría, con júbilo, con gozo. Hermanos, realmente eso es un círculo. Nosotros todos venimos aquí al culto y todos tenemos problemas. Usted tiene sus problemas, yo tengo mis problemas, tenemos necesidades. Pero cuando nosotros meditamos en Dios y cuando nosotros entendemos a qué venimos al templo, debemos alegrarnos antes de pasar las puertas. Hermanos, el congregarnos y venir a cantar no debe ser una carga para nosotros. Por eso los directores no se preocupen por decirle a la gente que cante. El que es un verdadero adorador va a cantar con alegría sin que nadie se lo diga. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El deseo del corazón del salmista, guiado por Dios, era que todos los habitantes de la tierra o los habitantes de toda la tierra conocieran a Dios, adoraran a Dios. Si Dios es Dios de toda la tierra, entonces todos los habitantes de la tierra deben adorarle.
Y realmente la creación alaba a Dios, adora a Dios. El ser humano es el único que se resiste junto con los demonios a adorar a Dios. Mire qué cosa. Nosotros hablamos de las aves que tienen un cerebro muy pequeño para tener entendimiento. Pero hermanos, las aves con su canto glorifican a Dios y hablan de la gloria de Dios, aunque ellos no sepan lo que están haciendo. Pero ese canto da gloria a Dios porque habla de la sabiduría, del poder de Dios, del diseño de Dios, que es capaz de hacer. Y hermanos, yo me maravillo. Cuando yo observo las aves, ellas me llaman todos los días, ya a las 6 de la mañana me están llamando. Y si yo no salgo, entran a la casa. Su cerebro es pequeño, quizás no llegue al tamaño de una cereza. Pero eso habla de un diseño, de un Dios sabio, inteligente y poderoso. Y que es soberano. Pero ¿qué sigue diciendo esta estrofa? Primero nos dice que cantemos alegres a Dios, con júbilo, con gozo. Pero también dice, servid a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Servid a Jehová con alegría. Hermanos, la idea de servicio aquí es de trabajar para Dios, de entender que somos esclavos de Dios. Esa palabra da la idea de un esclavo que sirve, que trabaja. Y nosotros, junto con la nación de Israel, como el salmista le decía a la nación, le decía, servid a Jehová con alegría. Nosotros debemos entender que somos esclavos de Cristo y que nuestro servicio a Dios debe ser con alegría. Pero la expresión aquí, alegría, no es igual que la que está arriba que dice, cantad alegres a Dios. Cuando aquí dice, servid a Jehová con alegría, es que le sirvamos con deleite, con gozo, con placer y con alborozo. Pero me interesan específicamente las palabras deleite y placer. El llamado aquí es que al servirle a Jehová, al entender que somos siervos de Dios, esclavos de Dios, trabajemos para Dios, sirvamos para Dios, obremos para Dios, pero con deleite y con placer. Lamentablemente, hay muchas gentes en las iglesias para las cuales el hacer algo para la obra de Dios es una carga muy pesada. Ahora, los que sirven con gozo, alegres, con un corazón alegre, deleitándose en Dios, pueden comprender lo que decía el salmista de servid a Jehová con alegría. Hermanos, el servir a Dios puede tener momentos de desilusión, va a traer problemas, todo eso viene con el servicio, trae una serie de cosas, pero algo que debe producir y de la manera que debe hacerse es con deleite, con placer, servir a Dios. Que va a haber momentos en que el enemigo nos va a enfrentar, pero usted sabía que eso debe producir deleite en nosotros y placer, alegría, cuando el enemigo nos enfrenta porque nos dice que ya no somos de él y que el mismo Satanás entiende que somos propiedad de Dios y por eso nos ataca. Eso debe producir deleite y gozo en nosotros. A Dios hay que servirle entendiendo que somos sus siervos, somos sus esclavos y hacerlo con alegría, con gozo, con alborozo, con deleite y con placer. Pero ¿qué sigue diciendo la segunda parte del versículo? Venid ante su presencia ¿cómo? Con regocijo. Presencia aquí es rostro, encuentro. Nosotros debemos acudir a buscar el rostro de Dios. Nosotros debemos acudir a encontrarnos con Dios, con regocijo, con júbilo, con alegría. Y esta palabra agrega otro elemento que no la tiene ni alegres ni alegría. Regocijo aquí también habla de canción.
Hermanos, lo que está diciendo el salmista guiado por el Espíritu se lo decía a la nación de Israel, pero también a nosotros los cristianos. Es que cuando nosotros nos movamos a buscar el rostro de Dios, cuando nosotros busquemos la presencia de Dios, cuando nosotros vayamos a encontrarnos con Dios, debemos hacerlo con una canción en el corazón, con júbilo y alegría. Hermano, la gente no debe estar cantando al Señor con la cara como lo estoy haciendo. No vaya a ser que el director me pregunte que por qué yo no estoy cantando. Hermano, y no estamos hablando del culto el domingo en la mañana. Es cada vez que buscamos el rostro del Señor, cada vez que tenemos un encuentro especial con Dios, debe ser con regocijo. No solo aquí, aún en nuestras casas. Y sea los 21 días en tu presencia, los 3 días en tu presencia, los 366 días cuando sea bisiesto en tu presencia. No podemos buscar el rostro de Dios con amargura en el corazón. Porque el simple hecho de que Dios nos permita encontrarnos con Él debe producir alegría. ¿O para usted eso no es un privilegio? Un privilegio. Hermanos, usted sabe también lo que está diciendo este versículo, que el servicio es adoración y que la adoración produce servicio. Nosotros tenemos un problemita de palabras, y es que nosotros cuando se nos habla de adoración y alabanza, pensamos solo en canto o en música. Hermanos, a Dios se le adora por medio del servicio, a Dios se le adora por medio del canto, a Dios se le adora en todo lo que hacemos para su honra y su gloria. Eso es adoración, en dependencia y reconocimiento de quién es Él. Porque la gente cree, no, nada más cuando yo canto. No, las ofrendas deben ser en adoración a Dios. Mire, la ofrenda no es porque usted está sembrando. Las ofrendas no son simplemente porque usted quiere que Dios bendiga al dador alegre. Eso es una manera de jugar un san. Realmente Dios bendice al dador, ama al dador alegre. Pero a la gente le han dicho que Dios bendice al dador alegre. Hermanos, cuando ofrendamos, estamos adorando. Hay que hacerlo con alegría de que, bueno, yo voy a echar esto, pero esto me servía a mí por una semana de comida. Y que realmente yo voy a dar esta ofrenda, pero con eso yo compraba una leche aunque fuera de soya para el muchacho. No, con regocijo, con alegría, con deleite, con placer. Ahora, ¿cuál es la razón de que nosotros cantemos alegres a Dios, que todos los habitantes de la tierra están convocados a hacerlo? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos servir a Jehová, a Dios con alegría? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos venir ante su presencia con regocijo, buscar su rostro, a encontrarnos con Él con regocijo, con júbilo? Dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Esa es la primera razón. Porque nosotros reconocemos que Jehová es Dios. Y la palabra reconocer aquí es saber. Nosotros sabemos que Jehová es Dios. Nosotros entendemos que Jehová es Dios. Y lo sabemos porque lo dice su palabra, porque lo reflexionamos, lo meditamos en su palabra, pero por experiencia propia. La palabra reconocer da la idea de que entendemos, de que sabemos y conocemos por observación, por reflexión, pero porque lo experimentamos en la vida diaria. Cuando nosotros entendemos, reconocemos quién es Dios y quién es nosotros y para quién es el culto, por qué nos encontramos con Dios en nuestro devocional, debajo de una mata, donde quiera que estemos, en las conferencias, en un retiro, donde quiera que estemos congregados en su nombre. Cuando entendemos eso,
en nuestro corazón debe producirse alegría, debe producirse gozo, regocijo, placer y deleite. Y déjeme decirle que la palabra Dios aquí es la palabra Elohim. Es la palabra plural que se utiliza para hablar de Dios. Es Dios en singular, pero la palabra en griego está en plural. Y esa palabra, cuando se utiliza Jehová es Dios, da la idea de grande, supremo, poderoso, juez. Hermanos, cuando nosotros entendemos quién es el soberano del universo, quién es el verdaderamente grande, quién es el supremo, quién es el poderoso, quién es el juez, debe producirse una adoración voluntaria y gozosa en nuestros corazones. Y eso es así, hermanos. Eso no hay que buscarle la quinta pata al gato. Lo primero es que nosotros reconocemos que Jehová es Dios. Por eso el mundo no nos entiende. Hermanos, los inconversos no entienden un culto cristiano. Ellos pueden cantar y les gustan esas canciones. Ay, a mí me gusta cuando cantan, qué bonitas esas canciones. Ay, cómo cantan en esa iglesia. Pero ellos no entienden un culto. Pero usted y yo sí debemos entender por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí, qué hacemos en nuestro devocional en nuestras casas, qué hacemos cuando servimos a Dios y por qué lo hacemos. Porque Él es Dios, Él es el grande, Él es el supremo, Él es el soberano del universo. Esa es la conciencia que debemos tener cuando nos reunimos. Y hermanos, cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que gozo no es desorden, que gozo y chercha son dos cosas diferentes. Se produce gozo, pero también reverencia al mismo tiempo. Porque hay gente que cree que gozo, que júbilo, que alegría es sinónimo de desorden, de disparate, de una cosa que no se entiende. La vida cristiana debe ser una vida de equilibrio. Yo entiendo quién es Dios. Todo lo que yo hago para Él debe producir deleite, gozo, júbilo en mi corazón, pero también reverencia. Reverencia. Pero sigue diciendo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Wow. La gente de la ideología de género no entiende eso. No lo entienden. Que Jehová nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La idea es que Dios es quien nos ha fabricado, que Dios es el artesano de quienes somos. ¿Quién es el alfarero? Dice la palabra de Dios. Dios es el alfarero y nosotros ¿qué somos? Barro. La idea de que Jehová nos hizo es que Él es nuestro fabricante, nuestro creador, nuestro artesano. Y eso es lo que el mundo, aunque en lo profundo de su corazón sepa que todo lo que existe debe tener su origen en alguien, en un creador, pero que ellos lo niegan porque no les conviene. Y a los muchachos en el devocional, en el colegio, siempre les digo, y les pongo de ejemplo, los abanicos, les digo, todo eso necesitó un diseñador, alguien que pensara en hacer eso, que lo diseñara, que lo fabricara. ¿Qué es más complicado? ¿Un abanico o un ser humano? Entonces me dicen, un ser humano. Entonces les digo, ¿cómo es posible que ese abanico tenga un creador, un fabricante, y el ser humano tan complejo que es producto del azar? O sea, el ser humano es producto de una coincidencia de circunstancias en el vasto universo. Hermanos, es ilógico, alguien tuvo que producir esas circunstancias. El asunto es que ellos no quieren reconocer
que todo nuestro origen está en Dios. Nuestra génesis es Dios. Todo procede de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y si Dios nos hizo, ¿qué somos nosotros ante Dios? Responsables. Que debemos darle cuentas a Dios. Pero ¿qué sigue diciendo? No solo debemos servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, cantar alegres a Dios porque reconocemos quién es Dios, porque sabemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, sino también porque entendemos que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Israel se olvidaba de que era el pueblo de Dios y vivía fabricando los lugares altos para adorar imágenes de mujeres, a los Baales, a las Aseras, y quería tener un culto paralelo a Dios y otro a los ídolos. Él no entendía que era propiedad, pertenencia de Dios. ¿Qué somos nosotros? La iglesia, el pueblo de Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros no somos propiedad de los apóstoles, de los evangelistas, de los ungidos. Somos pueblo de Dios, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y la palabra pueblo es ejército, gente, nación. Nosotros somos la gente de Dios. La iglesia es el ejército de Dios. La iglesia es la nación de Dios. Somos de Dios. Y la expresión ovejas es el ganado de Dios. Nosotros somos el rebaño de Dios. Somos propiedad de Dios y Él es el pastor. Somos sus ovejas, Él es el pastor, Él es la puerta y Él hasta el redil. Nosotros lo que somos ovejas, animalitos de Dios. Animalitos de Dios. Somos propiedad, pertenencia de Dios. Y la expresión ovejas de su prado, la palabra prado lo que significa es un potrero. Nosotros somos los animalitos, el rebaño que debe estar pastando en el campo de Dios, porque somos de su propiedad. Que si aparecemos en otro potrero, o no somos entonces de Dios, o brincamos la cerca y estamos en pecado. Nosotros donde debemos estar es en el prado de Dios. Eso debemos entenderlo. Y las ovejas de un pastor, ¿dónde deben estar? Dispersas, reunidas junto al pastor. Es llamativo, hermanos, que a la hora de estar congregados hay gente que nunca se sabe dónde está. Dios sí sabe. Dios sí sabe. Nosotros no sabemos, yo no sé. Yo sé dónde estoy yo, a veces yo ni sé dónde está Blanca. Pero ¿de dónde está Blanca? Está allá arriba con los niños. Yo sé dónde estoy yo. Claro, como cabeza del hogar yo tengo que dar cuenta dónde está Blanca metida a la hora que yo estoy aquí. Pero hermano, las ovejas del pastor que es Dios, el ganadito de Dios debe estar reunido donde todas están pastando. Hay gente que le gusta que mientras aquí se está sirviendo la hierba y el agua, ellos estar buscando otra cosa y estar de piedra en piedra. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Saber quién es Dios da base firme para la adoración. Óigame, la doctrina que nosotros tengamos de Dios va a determinar cómo va a ser nuestra adoración a Dios. Si nosotros desconocemos lo que Dios ha revelado de Él mismo en su creación y en su palabra, vamos a tener una adoración deficiente. Debemos conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo. La creación implica que nos hizo con propósito,
que Él es nuestro dueño y que dependemos de Él. No dependemos de nosotros mismos. El hecho de pertenecer a Él nos da consuelo, pero también responsabilidad. Consuelo y responsabilidad. Ahí terminamos la primera estrofa, versículos 1 al 3. Y ahora viene la segunda estrofa, versículos 4 y 5. La actitud correcta de un adorador, el que tiene el verdadero perfil de un adorador de los que Dios está buscando, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Usted ve que aquí no dice que entremos por sus puertas a buscar con qué darle gracias o de qué darle gracias. Aquí está hablando del templo de Israel. O sea, al pasar por la puerta del templo, usted debe hacerlo con acción de gracias. Eso era lo que el salmista le decía a los judíos, a la nación de Israel. Y para nosotros debe ser menos. Hermanos, nosotros tenemos mucho más que agradecerle a Dios que los judíos, así como usted lo ve. Porque el milagro de Dios hacer la iglesia es más grande que el milagro de hacer a Israel. ¿Usted cree que hacer una nación, un pueblo geográfico, es más grande que limpiar los pecados y darnos una nueva naturaleza? Lo que Dios ha hecho por nosotros es más glorioso, hermano, más glorioso. Debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. No es venir aquí a que se nos levante la autoestima. A veces lo que necesitamos es que nos tumben la autoestima. Nosotros, cuando entramos al lugar de adoración, sea sea el salón de actos donde estábamos, sea en un curso del colegio, sea en el parqueo, inmediatamente nosotros sepamos para dónde vamos, debemos ir con una actitud agradecida a Dios. A Dios no se le sirve para ganar el favor de Dios, sino porque ya Dios nos ha favorecido. Debemos entrar por las puertas con acción de gracias. Y esta expresión, acción de gracias, significa con adoración, alabanza, haciéndole fiesta a Dios, dándole gloria a Dios. Implica más. Acción de gracias significa aún formar parte del coro de los adoradores. Yo no sé si usted entiende que en su vida hay algo por lo cual cuando usted se congrega debe darle gracias a Dios. A veces se pregunta, se da un tiempo para que algún hermano tenga una acción de gracias. A veces lo que hacen es que predican. Pero hermanos, siempre debería haber gente que dijera, no, está bien hermano, vamos a dejarlo hasta ahí porque el culto debemos seguir con lo que falta. Si alguien que tenga una acción de gracia, suena un grillo. O pasa una bola como en la película de vaquero que se la está llevando la brisa, como un silencio. Hermano, nosotros, si usted se pone a meditar, desde que usted despertó hasta ahora, ¿cuántas cosas hay por las cuales darle gracias a Dios? Oiga, yo no sé a la hora que usted se levanta el domingo, pero el lapso de tiempo en el cual usted se despierta y llega aquí, ya hay muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Muchas cosas. El asunto es que a veces nosotros pensamos para darle gracias a Dios en ropa, en carro, en dinero. Hermano, eso es importante. Y con el dinero uno va y compra. Porque usted no va a ir a una tienda y le va a decir, mira, yo estoy muy agradecido del Señor, yo soy cristiano, dame 2 libras de arroz. No. Pero hermano, el asunto es que sobredimensionamos lo material. Y hermano, lo más importante en la vida de un cristiano no es la parte material, no es la posesión de bienes materiales, son las posesiones espirituales. Y un verdadero adorador. Pero está bien, tenemos las espirituales, las materiales.
Pero dice aquí que debemos entrar por sus atrios con alabanza. La palabra atrio se puede usar para un patio cerrado, pero la idea es del lugar de residencia. En el caso del Salmo 100 era el templo de Jerusalén, que por cierto, déjeme decirle que es el único templo al que Dios le llama casa. Dios no le ha llamado casa a ningún otro templo, ni sinagoga ni nada, solo al de Jerusalén. Él dijo que será su casa. Ahora nosotros este lugar aquí lo hemos dedicado como casa de adoración a Dios, de gloria a Dios. Cuando nosotros llegamos a este lugar, nosotros debemos venir con una actitud de alabanza, de alabanza. Ahora, ¿qué implica la palabra alabanza? Que la gente se menciona mucho. La gente cree que alabanza es sinónimo de cantar. Alabanza significa elogio, un canto que habla de las maravillosas hazañas de Dios. No es cualquier canto, no es cualquier cosa. Es cuando nosotros debemos venir a la casa de Dios con palabras que exalten, que elogien a Dios, que hablen de las hazañas de Dios, de los hechos portentosos de Dios. Y en la historia de la humanidad hay muchas cosas que nosotros podemos decir de Dios y muchas que encontramos en su palabra, y en la historia de vida de usted con Dios hay muchas cosas que nosotros debemos cantar como hazañas de Dios. No es cualquier cosa. Es un cántico, es un poema, pero que habla de la grandeza de Dios, de las virtudes de Dios. Eso es alabanza. Y cuando nosotros nos reunimos en el lugar dedicado para Dios, debemos hacerlo con alabanza en nuestro corazón. El tener el proyector es una ventaja, porque cuando no tenemos cada uno un himnario, no vemos la letra, y a veces cantamos, y mucha gente canta porque ya se lo sabe de memoria, y las letras fluyen, las palabras, pero cuando uno va leyendo tiene la oportunidad de ir meditando en lo que está viendo, en las palabras. A veces yo me callo y me quedo viendo las palabras y tengo que cerrar los ojos. A veces yo me imagino esas cosas, pero es bueno que meditemos en lo que cantamos, si verdaderamente estamos alabando a Dios. Dice, alabadle, bendecid su nombre. Usted ve cuál es el perfil y la actitud de un verdadero adorador de lo que Dios busca, que le alaban. Y la palabra aquí, alabadle, reverenciar a Dios. Mire, tiene que ver con alabanza, pero la palabra, la forma en que se usa aquí, en hebreo, tiene que ver con reverenciar a Dios, con adorar, con aclamar, con exaltar, con glorificar a Dios. Alabadle. Usted ve que están en imperativo: cantad, servid, venid, reconoced, entrad. Alabadle, bendecid. Y la idea aquí de bendecir son palabras, es de tener la actitud de arrodillarnos, de postrarnos ante Dios, como una manera de ensalzarlo, engrandecerlo, alabarlo, saludarlo, loar a Dios. Eso es bendecir, incluye todo eso, pero con la actitud de tener el corazón arrodillado ante Dios, postrado ante Dios, postrado ante Dios. Pero dice allí, bendecid su nombre.
bendecid su nombre. A diferencia de nosotros, que a veces no lo entendemos así, pero el nombre de una persona habla del carácter de la persona. Aquí usamos el apodo. Aquí una persona se llama Julio Ernesto y después le decimos el llorón. Los judíos eran en eso, le ponían nombres que hablaban del carácter de la persona y a veces hasta se lo cambiaban. Ellos usaban apodos también. Pero el nombre de Dios habla del carácter de Dios. Cada uno de los nombres de Dios habla de virtudes y de cualidades del carácter de Dios. Cuando nosotros bendecimos el nombre de Dios, estamos reverenciando su nombre, estamos glorificando su nombre, exaltando su nombre, engrandeciendo su nombre, porque estamos hablando del carácter de Dios. Cada nombre de Dios habla de virtudes de Dios, del carácter de Dios, de quién y cómo es Dios. Pasa que a veces lo mencionamos tanto que no lo tomamos en cuenta. Incluso la gente juega con el nombre de Dios, que decir eso es blasfemia y reverencia. Debemos acercarnos con reverencia al nombre de Dios. Esta segunda estrofa quizás fue cantada por un coro de sacerdotes en Israel para invitar a los adoradores al culto. Nos habla del privilegio de entrar en la presencia de Dios donde quiera que estemos, porque también en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10:19, que no vamos a buscar, dice la palabra de Dios que podemos tener plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Si los judíos entraban al templo en Jerusalén, nosotros tenemos el privilegio de que podemos hablar directamente con Dios, con confianza. Y debemos acercarnos hacia Él con acción de gracias, con alabanza, bendiciendo su nombre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno. Y la palabra bueno significa agradable. Yo no sé si para usted Dios es agradable. Agradable es que merece ser agradado. No que me gusta, sino que merece ser agradado. Porque Jehová es bueno, porque es hermoso. Pero oiga las implicaciones de la palabra bueno. Implica tesoro. ¿Es Dios para usted su tesoro? Porque Jehová es bueno, porque Jehová es mi tesoro. Wow. Porque Él es bondadoso, es misericordioso. ¿Y sabe por qué Jehová es bueno? Porque produce el bien. Debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Debemos alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno. A diferencia de lo que alguna gente piensa, que Dios quiere el mal para nosotros. Hermano, si Dios nos amó sabiendo quiénes éramos, es más, no quiénes éramos. Si Dios nos amó sabiendo quiénes íbamos a ser, porque Dios nos ama desde la eternidad pasada, ¿usted cree que después de salvarnos, de limpiarnos de los pecados, es para hacernos mal? Jehová es bueno, es agradable, es hermoso, es nuestro tesoro, es bondadoso, es misericordioso. Y la segunda parte dice, para siempre es su misericordia. Nosotros debemos acercarnos a Dios entendiendo que Él es misericordioso, es benevolente, es benigno, es bondadoso, es clemente, es consolador, obra a favor de nosotros y tiene gracia para nosotros.
En hebreo esas son las implicaciones de la palabra misericordia, porque para siempre es su misericordia, para siempre es el consuelo que Él tiene para con nosotros, para siempre es su bondad, para siempre es su clemencia, su favor y su gracia para nosotros que somos ovejas de su prado, que somos su pueblo. Eso no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo, hermano. Eso es para sus ovejas, para su pueblo, para su gente, para su nación. ¿Y eso no debe motivar la adoración en nosotros? No creo que la rebeldía llegue hasta ahí. Pero no solo dice que para siempre es su misericordia, dice, y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza? ¿Por qué debemos bendecir su nombre? Porque su verdad es por todas las generaciones. Y la palabra verdad aquí significa fidelidad, lealtad, veracidad. Dios es leal por los siglos de los siglos, en todas las edades. Dios es merecedor de nuestra confianza. Dios es leal. La Biblia dice que si nosotros fuéramos infieles, ¿cómo permanece Él? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo porque la fidelidad es parte de su naturaleza. Dios es fiel para con usted, para conmigo. Y eso debe meditar la adoración. Estar seguros en Él, que Él es veraz, que no miente, que no cambia, que es inmutable. Eso debe motivar la alabanza y la adoración voluntaria, gozosa y placentera. Este Salmo 100 finaliza con mucho vigor. Mire, ese versículo 5 es un versículo poderoso de autoridad. Es una invitación urgente, fundamentada en la naturaleza de Dios. Este es un poema que se relaciona con la bondad, con la misericordia, con la verdad de Dios. Dios es bueno, es misericordioso. Su verdad, su fidelidad se manifiesta a través de los siglos. El salmista aquí llamaba a la nación de Israel y Dios lo usa para llamarnos a la gratitud, a reconocer que Dios es soberano, que manifiesta su soberanía y su poder en nosotros, por medio de nosotros, cada día. Hermanos, nosotros debemos buscar, mire, yo le exhorto, hermano, a que estudie el Salmo 95, estudie este Salmo 100 y hay otros parecidos. Y que el Espíritu Santo de Dios produzca en nosotros el perfil y la actitud de adoradores como lo tenía el salmista. Debemos estudiar este salmo y apropiarnos de ese espíritu adorador, porque en esa expresión habitantes de toda la tierra, usted y yo estamos incluidos. Dios les bendiga.